Buku. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. Estamos estableciendo comunicación con Carolina Cediles, activista de derechos humanos, quien colabora como voluntaria en la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos, NARA. Segundo, para hablar casualmente sobre Nicaragua, el epicentro de la migración cubana. A propósito de que los cubanos, por montones, ya van a ver las cifras ustedes más adelante sobre cuántos cubanos están llegando acá a Estados Unidos, el negociazo que hay alrededor de esto, ¿verdad? En el que participa también gente que está conectada con la dictadura, porque en las fronteras, por ejemplo, hay nicaragüenses que no son famosos, por decirlo de alguna manera, que se sabe que estuvieron involucrados en manifestaciones, que estuvieron en algunos tranques, que participaron en las protestas. Los ven, hacen las consultas, déjalo que se vaya. Igual pasa con los cubanos. Es una válvula de escape. Los regímenes se quitan la presión de esta manera. Aquí está Carolina, sí, para hablar de este tema. Bienvenida, Carolina, a Café con Vos. Gracias por acompañarnos. Gracias Luis por invitarnos y pues con mucho gusto para hablar de este tema que para mí es bien importante prácticamente en los últimos 3 años. Gracias, Carolina. Para contextualizar el tema, vamos a ver el trabajo que Expediente Público ha realizado sobre esto, que demuestra la cantidad de migrantes cubanos, nicaragüenses, la cantidad de plata que significa esto, el negocio que hay alrededor de todo esto y cómo las dictaduras de Nicaragua y de Cuba se han puesto de acuerdo para desahogar la presión que tienen a lo interno por el malestar de la ciudadanía debido a la deriva autoritaria que tiene la nicaragüense, que se ha fortalecido en su represión, y la cubana, que ya es de más de 6 décadas. Veamos el trabajo de Expediente Público. Desde el 2021, Nicaragua se ha convertido no solo en expulsor de migrantes, sino también en el epicentro de la migración cubana. Entre enero y marzo de 2022, la patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó en la frontera con México a 41.074 nicaragüenses y 58.417 cubanos. Aquí nadie se está viniendo por su cuenta, especialmente con lo que se vive en Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Nadie viera arriesgar su pellejo, pero todo el mundo está usando coyotes aquí. Los traficantes de migrantes cobran a cada nicaragüense un mínimo de $4.300, mientras a los cubanos las tarifas inician en los $4.700. Con base en las cifras de nicaragüenses y cubanos en la frontera de México y Estados Unidos, en los primeros 3 meses de 2022, las redes de tráfico de personas habrían generado al menos $176.6 millones por los primeros y $274.5 millones por los segundos. Expediente Público conversó con algunos de estos llamados coyotes. Yo al Nica regularmente le doy 2 opciones: o lo agarro en Guatemala o lo traigo desde Nica. Yo al cubano, al venezolano, al costarricense, al colombiano desde Nicaragua, yo cobro 4.700 de Nicaragua. ¿Por qué? Porque el cubano no puede viajar en lo que es una excursión. Hasta Guatemala, le sirve ese Guatemala. Cogen una ruta que ya es distinto, pues no hay peligro de que lo agarre migración o lo agarre algo, porque ya toda esa zona está comprada, ¿ya? Si no somos el nuevo grupo que está trabajando en esto, hermano, les están haciendo unas cosas, les están enganchando, les están mintiendo, y solo lo que hacen es ir a tirar a la frontera, de frontera en frontera, y gente que ni conocen. Nosotros directamente trabajamos con la gente de ahí, de los grupos armados de ellos, como los carteles y los grupos Z. Nosotros les pagamos a ellos un 35% del costo que ustedes pagan, para evitarnos problemas con esas personas, ¿verdad? En el caso de los nicaragüenses, la abogada de la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos, NARA, Carolina Cediles, en entrevista con Expediente Público, advirtió el interés del régimen de Daniel Ortega por expulsar a sus connacionales. El mismo gobierno sabe y permite
y es su negocio dejar trabajar a esta gente. Es decir, aún los mismos perseguidos políticos excarcelados que salieron por punto ciego, no salieron, o sea, no es que no lo vieron y no se dieron cuenta, los dejaron salir porque no les conviene tener opositores dentro de Nicaragua. El sociólogo Leduán Ramírez explica a Expediente Público por qué dos gobiernos autoritarios como el de Ortega y el de Miguel Díaz-Canel ponen en mano del crimen organizado a sus ciudadanos. Es un negocio lucrativo para los dos gobiernos. Deposita la entrada de remesas en formas de monedas duras, en este caso dólares estadounidenses, tanto para el régimen de La Habana como para el régimen de Daniel Ortega. Libera un poco la carga sobre el gobierno de La Habana. Pone la responsabilidad del cuidado y la protección de esos migrantes en los gobiernos, en los países de destino. Y presiona al gobierno de México y al gobierno de los Estados Unidos de poner en sus fronteras a una gran cantidad de migrantes que haga inestable la política interna en esos países. Ante el incremento de la migración, el gobierno de Estados Unidos se dispuso a negociar con La Habana el tema migratorio, pero en el caso de Nicaragua todas las puertas están abiertas para salir, pero están cerradas para dialogar. Excelente pieza periodística de Expediente Público. La gráfica que va a poner doña Adi, que creo que tenían en imagen ustedes hace unos segundos, dice un montón de este negociazo, negociazo. De nuevo, a cada nicaragüense le cobran un mínimo de $4.300, mientras que a los cubanos las tarifas inician en $4.700. En los primeros 3 meses del 2022, los nicaragüenses han generado $176,6 millones a los coyotes y toda esa cadena. Mientras tanto, los cubanos han generado $274,5 millones, sumando entre ambos en el primer trimestre. Son valoraciones estimadas, ¿verdad? En base a lo que dicen los coyotes que cobran. Entonces, Expediente Público dice que por lo menos entre las dos nacionalidades, con los números que tenemos, que son 41.000 nicaragüenses y 58.400 cubanos, estamos hablando de $451 millones. Ustedes se imaginan el nivel de negociazo que esto significa. Póngame la siguiente gráfica, doña Dickel, que tenga usted a disposición para mientras retomamos con Carolina. Vean ustedes, los cubanos que han sido detenidos por la patrulla fronteriza, ¿verdad?, de Estados Unidos, cifras oficiales, ¿verdad?, en el año fiscal. Miren ustedes, en el año 2020 fueron detenidos en la frontera 13.410 cubanos. En el año 2021, de acuerdo a estos datos de Expediente Público que se basan en los datos de Customs and Border Protection, en 2021 fueron 38.674. 2021. Vean ustedes cómo brinca esto, como decimos popularmente, en marzo del 2022. Cuando ya está el visado libre y cuando los cubanos están buscando desesperadamente cómo llegar a Nicaragua y después llegar a Estados Unidos a través de esa ruta macabra de El Mojado, ¿no? Marzo del 2022, 78.000, prácticamente 79.000, doña Dickel, 78.903. Ustedes ven, ese es el caso de los cubanos. Y ahora vamos a los nicaragüenses. Esos son los cubanos. Pónganme la gráfica de los nicaragüenses para que vean la diferencia. Nicaragüenses detectados por la patrulla fronteriza en Estados Unidos. En el 2020, 2.291. En el 2021, 50.109. Total, entre octubre del 2021 a marzo del 2022, 79.066 nicaragüenses. Esas son cifras oficiales de los que fueron detectados.
¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos perforaron la frontera y lograron pasar? Ese es un número todavía incierto porque se trata de quienes burlaron a las autoridades y pudieron estar acá en territorio estadounidense. Son cifras espeluznantes sobre cantidad de nicaragüenses y cubanos que están llegando a Estados Unidos producto de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque Díaz-Canel le dice, bueno, pues mira, voy a dejar que se vayan la mayor cantidad posible, porque aquí se me puso fea la cosa desde el 11 de julio con las protestas. No quiero seguir garroteando a nadie, ni quiero seguir mostrándole al mundo lo cruel, lo inhumano, lo criminal que soy. Así que te los mando a vos. Hagan ahí el negocito ustedes también con los hoteles, con los hostales y todo, para que les cobran. Hacen su negocio. Hagan el contacto ahí en Nicaragua de quien nos pueda llevar hasta la frontera de Estados Unidos. Ganás vos, gano yo, me libro de ellos. Ganás vos porque te dejan plata ahí en Nicaragua de lo que se hospedan, ¿verdad? Y después ganamos los dos porque nos mandan remesas, los cubanos a Cuba y los nicaragüenses a Nicaragua. ¿Qué les parece? Es un total negocio y por eso es que hay que traerlo a la vista, porque se trata de una estrategia montada casualmente para esto. Tenemos a Carolina ya de nuevo. Carolina. Vamos a ver si ya se escucha mejor Carolina Sediles, que es nuestra invitada de hoy, que trabaja con la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos, NARA, que hace un excelente trabajo con el tema de los migrantes acá en Estados Unidos. Vamos a ver si ya tenemos la conexión. Carolina, te escucho. Quiero ver. ¿Estamos bien? Creo que sí. Ahora sí. Ahora sí. Carolina, le daba yo los datos a los amigos que nos están viendo y escuchando a propósito de la puntualidad que tiene o la estimación que hace Expediente Público. 451 millones de dólares entre cubanos y nicaragüenses. Es un estimado. Pero, ¿quiénes están detrás del negocio y por qué? Esa es la pregunta del millón. Nosotros hablamos mucho de que los perseguidos políticos salen por puntos ciegos. Realmente no hay puntos ciegos en Nicaragua. Yo tengo comunicación con familias desde el 2018 de los lugares donde más sale gente, que ha sido Jinotega, Matagalpa, las zonas rurales donde no hay comunicación ni radio, etcétera. Y todavía esta gente me sigue diciendo que las fronteras están minadas del ejército. Entonces, realmente el régimen deja salir a quien les conviene. Ahorita necesitan dinero y necesitan tener menos opositores dentro de Nicaragua, no necesitan meter más gente presa. Entonces lo mejor que pueden hacer ellos es dejarlos salir y recibir las remesas que al final tienen que mandar para cuidar a su familia. Entonces esto es un negocio por todos lados donde lo veas, porque al final quienes permiten esto es el régimen. Y quienes reciben el dinero al final sigue siendo el régimen. Entonces este dinero es que da vueltas aquí dentro de Nicaragua y Cuba. Carolina, ¿habría manera de llegar al punto de descubrir que los coyotes que escuchamos en el reportaje de Expediente Público también son gente que tienen conexión con autoridades en Nicaragua, o que está gente conectada con tanto el régimen de Cuba como el de Nicaragua? Porque Cuba se desahoga también de sus opositores, los manda a Nicaragua los manda para Estados Unidos, pero hay ofertas en internet. Miramos viajes seguros, contáctenos, este es el teléfono al que puede usted marcar, y las entrevistas que hace Expediente Público denotan que son personas que tienen contacto con Nicaragua, ahí en Nicaragua, en toda la ruta hasta la frontera, y después incluso con los cárteles de México, con los Zetas y con cualquiera que está traficando humanos en toda esa zona. ¿Hay manera de llegar a ese punto? Mira, el problema aquí es que sí se puede, o sea, porque Nicaragua igual es tan pequeño que todo el mundo se conoce.
Y entonces sí podés, el problema es el mismo de siempre, la represión. Ahora no solo te van a reprimir por ser opositor, sino también porque vendiste a un coyote, porque diste los nombres de un coyote, porque no le quedó más opción que dejar de trabajar. Entonces, esto es crimen organizado al final, y lamentablemente la gente no está dispuesta a dar información porque tienen que protegerse. La gente que utilizó coyotes, los familiares de los que utilizaron coyotes no van a dar nombres ni van a exponerse más a que les pase algo, pues porque aquí ya no estamos hablando solamente que te van a meter preso, aquí estamos hablando que te van a desaparecer. Entonces, es algo muy complicado. Y no sé si viste el periodista que quiso entrar para darle seguimiento Camilo Loret de Mola. Camilo, correcto, al paso de los cubanos. Entonces, ¿por qué razón ya lo tienen a él fichado para la hora que va a entrar y por qué razón no permiten que él entre y haga este seguimiento? Es porque vas a encontrar los cabos sueltos que no están tan sueltos, pero que lamentablemente no tenemos una manera nosotros, porque no hay ley en Nicaragua, no tenemos una manera de que si al demostrarlo pase algo diferente. Lo único que puede pasar es que maten a la gente que dio la información, que está siguiendo la información, que está dando seguimiento. Entonces es un riesgo demasiado grande, pero de que existe el nexo, existe, y lo escuchamos en los testimonios de las personas que vienen llegando y que nos cuentan cómo pasaron, cómo llegaron y con los contactos que hicieron. Hace unos años, Carolina, ahí en la frontera con Costa Rica, centenares de cubanos protestaban porque no los dejaban pasar hacia Nicaragua, y también haitianos en aquel momento. Se decía que Nicaragua era el muro de contención de la migración ilegal y que por tanto no iban a dejarlos pasar. Y al final pasaron de una u otra manera, se fueron por otro lado, esa protesta terminó, pero en aquel momento fue un escándalo. Hoy día, en Nicaragua, hablar como cubano es prácticamente el equivalente a tener pase libre. Es decir, camina tranquilo, mi hermano, vaya para la frontera, camine libremente. No hay policía que cuestione a un cubano que esté en Nicaragua. Puede estar legal, puede estar ilegal, como sea. ¿Esto es parte de lo que estamos hablando? Definitivamente. Ellos necesitan darles el pase libre a los exiliados cubanos para que puedan consumir en Nicaragua todos estos servicios que ofrece el régimen. Al final, si no lo hacen, entonces ellos pierden dinero. Entonces mejor trabajar con los carteles, mejor trabajar con los coyotes y ser los coyotes que evitar pues la entrada de esta cantidad de dinero, porque estamos hablando de cantidades exorbitantes solo para llegar a Nicaragua. Imagínate un boleto de avión en $4,500 por cubanito que entra. Es triste, sí, pues que los estén masacrando de esa manera monetariamente, pero es dinero para Nicaragua y Cuba. Ahora, antes de que entráramos con vos, estábamos viendo la tragedia con Calixto, el locutor nicaragüense que ha muerto en el agua del río Bravo. Hace unos minutos atrás también mirábamos un grupo de nicaragüenses amarrados a una cuerda, todos, para pasar el río y tratando de correr el riesgo de que alguien se ahogara, cosa que no es ninguna garantía. Hay maneras, Carolina, de mediar legalmente que se toman más tiempo y que no ponen en riesgo la vida, porque la situación de Nicaragua, de Cuba, es dramática por demás, y la gente pues opta por pensar en el exilio, en otro país para un mejor presente y futuro, pero hay maneras de hacerlo sin arriesgar la vida, la integridad, la libertad, y no someterse a violaciones, a maltrato, a encierros, a ir metido en un carro por horas sin poder tomar agua, ahogarte o asfixiarte en un contenedor con una temperatura altísima, como pasó con nicaragüenses. Bueno, tantas cosas que hemos visto en los últimos meses. ¿Hay maneras de hacerlo diferente? Sí, la realidad es que sí, Luis, y sobre todo en estos tiempos.
en estos tiempos hay otras maneras de hacerlo diferente, legal, sí toma más tiempo, yo no le voy a decir que no, sin embargo, a veces vale la pena tomarse ese tiempo en vez de sacrificar tu vida o la de tus hijos, ¿verdad? Sobre todo los que vienen con familia. Nosotros hemos compartido, y creo que la embajada también, las visas de trabajo. Hay dos categorías en las que los nicaragüenses calificamos. El único problema que yo veo con esto es que queremos que se haga instantáneo y que nos den el trabajo. Esto de las visas, tenés que buscarte primero el trabajo. En la página del Departamento de Trabajo hay empleadores que contratan y están autorizados ya por el Departamento de Trabajo y USCIS para poder contratar trabajadores temporales. Sin embargo, la gente no se quiere tomar el tiempo. Yo recibo continuamente mensajes de gente diciéndome que les busque una compañía. Yo no puedo buscar las compañías a las personas, pero sí les puedo dar el enlace de dónde buscarlas. Entonces, el asunto es que tenemos que tener un poquito más de paciencia, sobre todo las personas que vienen por cuestiones económicas y no necesariamente porque estén siendo perseguidos políticos. Entonces es muy importante que sepamos que no vale la pena en esos casos arriesgarte cuando puedes venir con una visa de trabajo. Igual hay visas de estudiantes que están dando becas, que la embajada vive publicando continuamente, pero no sé qué tanta cantidad de personas se toman la tarea de aplicar porque a lo mejor piensan que es mentira o piensan que no funciona, que es tardado. Pero realmente funciona, porque también tengo gente que me ha escrito 2 meses después, 3 meses después de mi entrevista, y entonces me dicen, sí tengo el empleador, pero no tengo dónde vivir. O sea, hicieron su trabajo, tienen el empleador, entonces se puede, pero el problema es la paciencia, sobre todo para las personas que vienen por cuestiones económicas, porque lo que va a pasar igual, si llegan a cruzar el río y si llegan a un proceso de asilo, es que les van a dar una orden de deportación porque no son perseguidos políticos y no tienen evidencia, igual les van a dar una orden de deportación. Entonces gastaste y pasaste tanto trabajo y sacrificio para que te deporten al final porque no calificas para asilo. Realmente vale la pena el riesgo. Yo no juzgo la situación de nadie porque no estoy en los zapatos de nadie, pero creo que podemos empezar a ver más detenidamente esto sin arriesgar la vida. Por otro lado, las fronteras están trabajando de manera diferente y es importante investigar cómo están trabajando cada frontera. Por ejemplo, Texas te puede mandar al MPP. Tengo casos de gente que los regresaron ahorita hace poco para trabajar con el MPP y los mandan de regreso. O sea, de nada les sirvió. ¿Qué cosa es el MPP, por favor, Carolina? El MPP es el programa de esperar en México, que es el que se hizo después del título 42 por la pandemia y dejaron a las personas que venían pidiendo asilo en México, en albergue, procesando sus casos de asilo. Entonces, está trabajando por ese lado el MPP, ¿ok? Sin embargo, también he escuchado gente que de alguna manera tal vez llega con un familiar a la frontera a Tijuana, ahorita que ya los puentes están abiertos para turistas, residentes, etcétera, que llegan a la frontera, los llevan a la frontera y ahí piden el asilo. Y los han dejado entrar y pedir y pasar 3 días, 4 días detenidos y después les dejan salir con una orden de deportación, que es la que les va a permitir pedir el asilo en una corte. Entonces, no necesitaron coyote, no necesitaron cruzar ese río. Ahora, la gente como Calixto, por ejemplo, que cruzan el río, lo que pasa es que no tuvieron los recursos suficientes para pagarle un coyote hasta la cruzada a Estados Unidos. Entonces, ellos tienen que buscar sus propios medios y eso es cruzarse el río. Y pasa pues lo que lamentablemente pasó con él, porque hay mucha gente que como él, como perseguido, no tiene los medios para ni que empeñar para pagar un coyote y entonces hacen su travesía hasta cierto punto con coyote y después siguen solos. Entonces estas son las tragedias que pasan en esos casos. Conversando en esta edición con Carolina Cediles, ella es voluntaria de la Alianza
nicaragüense americana de derechos humanos, Nara. Estamos conversando sobre cómo Nicaragua se ha convertido en la meca de la migración cubana y también en exportadora de mano de obra, de talento nicaragüense que sale por montones de nuestro país producto de la situación difícil que se vive en nuestra Nicaragua. Carolina, el coyote que contratás no te garantiza absolutamente nada al momento de estar ya en Estados Unidos. Es decir, todo el viaje que hiciste, todo el esfuerzo que te lanzaste, ¿verdad? Tanto de recoger dinero, de vender el carrito que tenías, tal vez una propiedad, de enjaranarte con alguien que te hizo un préstamo y de pasar las penurias de toda la ruta. Se puede acabar en asunto de minutos cuando alguien dice, acá esto no te sirve para nada, tenés que devolverte para México, y en México te dicen, bueno, acá te puedes estar, pero no por mucho tiempo, hermano, también. O ya caes en manos del crimen organizado que comienza a explotar a tu familia, a pedir dinero porque te rescaten y demás. Es decir, el coyote no es ninguna garantía, más bien él saca su negocio y vos quedás a merced del destino. Así es, exactamente, eso es algo que hay que tener claro. El que llegues a la parte, cruces a Estados Unidos, no te va a garantizar nunca, ni un coyote, ni siquiera un abogado, pues te puede garantizar que vas a tener un asilo aprobado en Estados Unidos, ni estás entrando con asilo. El hecho, por ejemplo, de que entres, pueden pasar, hay varios escenarios de los que pueden pasar. Lo primero que puede pasar es que te regresen a México por el título 42 con una deportación express. Lo segundo es que te dejen en un centro de detención sin derecho a una entrevista de miedo creíble y sin derecho a ver un juez listo para tu deportación en avión a Nicaragua. Lo tercero que puede pasar es que te regresen para que empieces un proceso de asilo en México por el MPP, que es el programa de espera en México. Y lo siguiente que puede pasar es que si te dejen entrar, como se ve mucho en Facebook, te dejen entrar y te den un parol o te dejen salir bajo palabra o bajo fianza para empezar un proceso de deportación. Y escuchen esta parte, que es un proceso de deportación, no es un proceso de asilo el que empieza, ni tampoco se empieza ahí a procesar un permiso de trabajo, es un proceso de deportación, que es el que te va a permitir después el asilo cuando estés frente del juez, pero no empieza ahí un proceso de asilo. Son 4 escenarios y las posibilidades son las mismas. Lo que pasa es que en Facebook nadie pone a los deportados, nadie pone los aviones que llegan cada semana a Nicaragua con deportados, nadie pone a los que regresaron a México por el MPP y están en albergues sufriendo barbaridades, ni tampoco a los que regresan con el título 42 con una deportación express y no hayan que hacer en México. Esto que acabas de decir, el último, salir bajo palabra. ¿Qué hacen las personas que, bueno, vienen, pasan, la encierran, y dicen, yo vengo aquí, tengo un caso de asilo, voy a pedir asilo y voy a defenderlo? Pero no tienen sustento. O sea, vienen huyendo de Nicaragua por la situación. Eso descontémoslo porque es cierto, pues pobreza, desempleo, persecución política, lo que sea. Llega acá a Estados Unidos, pasa, está en el centro de detención, lo dejan salir bajo palabra, pero no tiene argumentos para sustentar un posible proceso de asilo. ¿Qué puede hacer una persona en ese sentido? Porque vos lo has dicho acá, no es que iniciaste un proceso de asilo, iniciaste un proceso de deportación. Porque, por ejemplo, si yo, el que estaba en el centro de detención, salgo bajo palabra y me toca en 2 semanas ir frente a un funcionario, a un juez o a un funcionario de migración o a corte, a defender el caso, ¿qué es lo que debería de llevar? Porque hay gente que dice, con una fotografía que llevo yo aquí, que estoy con fulano de tal y que anduve en una marcha, y que por esa marcha me dijeron que me iban a matar o que me iban a echar preso, aquí estoy, eso es cierto. Y puede ser cierto. Pero aquí, ¿cuánto cuenta eso, Carolina? Realmente
no hay un medidor para esto, porque aquí en Estados Unidos, en la cuestión de migración, existe lo que es la discreción del agente de migración y la discreción del juez. Entonces, hay gente que ha presentado evidencia bárbara, pero para el juez no es suficiente, el juez que le tocó no es suficiente. Entonces, le niegan el asilo. Ahora, alguien que no trae nada, que trae una carta o una foto, si no tiene cómo sustentar un testimonio claro, detallado, que no se contradiga con lo que dijeron cuando entraron en la entrevista que le hizo el agente de migración, simplemente cuando llegue a esa parte, lo que va a recibir es una orden de deportación. Entonces hay que estar claros que si no hay evidencias y si no hay un testimonio que demuestre un miedo razonable, un miedo creíble, pues lo que va a pasar es que te van a deportar. Y aquí esto pasa generalmente con las personas que vienen solamente por cuestiones económicas, porque lo que te van a cuestionar generalmente, bueno, las marchas, esta foto es del 2018, pero pasó todo este tiempo y hasta ahorita vení. Si no te hicieron nada en ese tiempo, ¿por qué te van a hacer algo ahorita, verdad? Entonces, esa es la mentalidad del juez. Y sobre todo, si realmente no ha pasado nada en tu vida que te diga que sos un perseguido político, no hay una evidencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se te va a negar el asilo y vas a ir de regreso a Nicaragua. O vas a estar en la oscuridad, tal vez, nunca vas a tener un permiso de trabajo, nunca vas a poder trabajar decentemente, te van a pagar lo que quieran, te vas a arriesgar como el muchacho que murió en Miami, un accidente laboral, tenemos miedo porque no sabemos las leyes, entonces vivimos en una oscuridad terrible que realmente no, a lo mejor no es lo que venía. Ya te me adelantaste en la pregunta que seguía, porque esa persona que decide desaparecerse porque no tiene argumento, sabe que no tiene argumento, pero ya está aquí. Dice, yo no me voy a arriesgar de ninguna manera a que digan que me tengo que ir. Prefiero desaparecerme. ¿Qué significa vivir en la sombra? Por decirlo de alguna manera, Carolina. ¿Qué significa eso para que la gente esté clara de el alcance de esa situación? Correcto. En este momento hay algo que se llama prioridades de deportación. Y entre las prioridades de deportación están todas las personas que entraron después del 2020 de manera ilegal. Entonces, si a vos te agarran trabajando, si a vos te agarran en la calle, si a vos te agarran con una cervecita que te tomaste y manejaste y rompiste una ley, si le golpeaste, pegaste a tu mujer, qué sé yo, todo lo que podamos imaginarnos que nos lleven a una autoridad, sos deportable inmediatamente sin derecho a un juez, sin derecho a defenderse. Esas son prioridades de deportación y lo que va a pasar es que tenés que vivir en la sombra, donde nadie te vea y donde la gente abuse, los empleadores abusen de no tener un estatus legal, te contraten, te paguen lo que quieran, no tengas derecho o creas que no tenés derecho, porque tampoco conocemos que los trabajadores sí tenemos derecho, aunque estén sin un estatus migratorio legal. El derecho del trabajador aplica para las personas indocumentadas también, pero nos da miedo y claro que te va a dar miedo porque sabes que ir a reportar algún abuso de un empleador puede abrir la caja de Pandora donde podés ser deportado en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos abusados por los empleadores y sin poder sacar crédito, sin poder realmente hacer el sueño americano y la vida que uno esté esperando hacer en este país. Ahora, tomando en cuenta el origen de esto, con lo que iniciamos la plática, que es una estrategia, lógicamente también, de las dos dictaduras para generar más problemas en la frontera sur de Estados Unidos y generarse remesas alegremente y todo el negocio que hay en medio de los hoteles en Nicaragua y los coyotes que están metidos también en todo este rollo. El desplazamiento forzado, Carolina, también es un delito de lesa humanidad. Y
bajo este argumento también podría pensarse en algún momento en esa cantidad de nicaragüenses que han sido obligados a irse del país con argumentos de verdad, sí, ¿verdad? Me refiero a quienes están amenazados de muerte, amenazados de cárcel, ¿verdad? Y que han tenido que salir de Nicaragua y que tienen el sustento para respaldar. ¿Se puede pensar en el presente o en el futuro inmediato, cayendo la dictadura de Nicaragua, por ejemplo, en algo que señale este tipo de delito? Claro, y definitivamente sí hay. De hecho, las muertes por ejemplo, de Calixto, sí. Esas son muertes que se pueden documentar como el crimen de lesa humanidad porque fuiste obligado a salir de tu país. Y así muchos nicaragüenses que lamentablemente han sido torturados, que han sido secuestrados en México y que obviamente han pasado pues por todo este tipo de situaciones peligrosas, traumantes, etcétera. Entonces, claro que sí, de hecho, pues creo que todos estamos documentando todos estos hechos y obviamente si esperamos en el futuro justicia por todos lados, pues también, y sobre todo para el exilio, que tal vez la gente diga, oh, el exiliado ya está fuera, ya está bien. No, el exilio no es estar bien, no es la foto que ponen en Facebook en un edificio lindo y en la nieve. El exilio es más que eso, es algo mucho más duro y esto ha maltratado a la población nicaragüense de una manera increíble, ha traumado jóvenes. Yo tengo jóvenes que llegaron a los 18 años, pasaron 1 o 2 años presos aquí, detenidos, pasando un proceso de migración y no necesitaban estar aquí. Pero el gobierno los empujó, el de gobierno los empujó a estas situaciones. La separación familiar, no se diga, los niños no acompañados que han entrado, porque se ven obligados los padres en la desesperación a sacar a sus hijos con los tíos, con los hermanos, y al final los terminan separando. Entonces, todo eso creo que muchas organizaciones las hemos estado documentando y yo espero en el futuro pues que por esto también se haga justicia. Para terminar la entrevista y con el tema, Carolina, la diferencia entre el migrante cubano y el migrante nicaragüense. ¿Hay todavía ventajas del cubano sobre el nicaragüense en relación a entrar aquella política de pie secos, pie mojados? Ya no es un asunto que está en vigencia, pero todavía hay algunos elementos que le dan ventaja a los cubanos que están ocupando Nicaragua como trampolín para llegar acá a los Estados Unidos. Sí, definitivamente sí, pongámosle que la fama de Cuba, ¿verdad? Pero además de eso hay otra ley que no es la de pies mojados, pero ahorita sí hay otra ley donde a los cubanos que dejan salir con parol, después de 1 año pueden pedir su residencia. Entonces sí hay una ventaja, eso no pasa con los nicaragüenses, no van a pedir asilo, van a pedir residencia. Entonces siempre hay una ventaja porque tristemente pues Nicaragua no se le ha dado probablemente la importancia que tiene su situación. Entonces sí todavía tiene Cuba en ese sentido ventaja. Igual Venezuela, por ejemplo, si viste ya el primer TPS que aprobaron pues para los venezolanos, ahí está, y nosotros seguimos esperando pues que nos digan si vamos a aprobar un TPS, porque entendemos que hay razones económicas graves también en Nicaragua, pero pues lamentablemente para lo único que ahorita calificamos es para el asilo o las visas de trabajo que nos permitió este año el gobierno. Bien, Carolina Cediles, ha sido un placer conversar con vos en esta tarde, donde hemos estado abordando un tema que es toral por lo que estamos viendo en imágenes de todos los días. Antes era esporádico, es que un nicaragüense, acaban de encontrar a 30 nicaragüenses en un contenedor de México, eso era un escándalo antes, ahora es una cosa tan común, o sea, nefastamente común diría yo, ¿verdad? Dolorosamente común, o que se muera un nicaragüense cruzando el río, o que se muera un documentado acá y que no pase nada porque simplemente estaba en la sombra, como hemos conversado. Entonces creo que es un tema que
que vale la pena. Y además de eso, el negociazo que hay con los cubanos, que además se convierte, como decías vos al inicio, y creo que es importante remarcarlo, se convierte en la válvula de escape, ¿verdad?, por medio de la cual los regímenes se quitan presión. Se vuelve un negocio a lo interno de Nicaragua, porque ahí los cubanos buscan hostales, buscan cuartos, buscan transporte. Está el negociazo de los coyotes, que también hay en Nicaragua, y así están los contactos, y los números ahí están, los números de teléfono ahí están. Lo que pasa es que no les vas a ver la cara. ¿A dónde está el policía buscando a este traficante de personas? No le interesa eso. Y también es el negociazo, porque producto de la represión vienen a Estados Unidos los que logran pasar y quedarse. ¿Qué les toca? Mandar dinero a sus países, a sus familiares, y nos volvemos, lamentablemente, sostén también de una dictadura que nos ha forzado a salir de nuestro país. Es un circulito, un negocito, ¿verdad?, realmente lucrativo y doloroso, porque se trata de personas humanas las que están en medio de todo esto. Carolina, gracias por habernos acompañado. Te dejo unos segunditos para que te despidas de la audiencia, que también te agradece habernos ayudado a entender un poco más el fenómeno. Gracias, Luis, y gracias a todas las personas que están viendo el programa, a toda la audiencia, y solamente pues dejarles la reflexión de meditar si realmente en mi caso personal vale la pena arriesgar la vida. Yo les invito a que lo piensen 2 veces si realmente vale la pena, o busquemos más opciones antes de arriesgar nuestras vidas o las vidas de nuestros hijos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Carolina. Hasta la próxima, que podamos conversar en un cafecito con vos. Y saludamos también a la gente de Expediente Público, que ha hecho un extraordinario trabajo mostrando no solamente el negocio lucrativo de esto. Hablaron con coyotes, ustedes lo escucharon en el reportaje, lo que les dicen, ¿verdad?, las conexiones que tienen, las garantías que les dan. Pero escuchen bien lo que dice Carolina, te puede entrar hasta aquí, hasta la frontera, hasta el río, cruzar el río incluso. Pero si no tenés argumentos, el miedo creíble y demás, salís bajo palabra y no tenés el caso, pues entonces te va a tocar o que te deporten o quedarte escondido. Como dice una canción de Ricardo Arjona, no sos de aquí ni sos de allá. No apareces en los archivos, ¿verdad? Te fuiste del país, en Nicaragua no estás, ya no estás. Y aquí no apareces en los archivos, no sos nadie. Y es una cuestión que se debe valorar siempre. Un paso de esta magnitud en la vida de tu familia, en tu vida y en la vida de tu familia, debe ser sumamente pensado y meditado. Hay gente que se entrena nadando para ver si pasa el río. Yo jamás voy a decirle a alguien, vaya a aprender a nadar para pasarse el río. Este es un reporte, vean ustedes, solamente para que tengan una idea de cuál es la desesperación del nicaragüense que necesita presente y futuro. Vean ustedes esto. Muy bien. Entramos al agua sin miedo, que tocan el piso allá donde está el Caribe. Yo me llevo a Will, Mercader, y te llevas así de frente. Que es importante aprender a nadar por las personas que desean emigrar del país, ya por la situación económica, desean algo mejor para sus vidas. Entonces tenemos que enfrentar un gran obstáculo, que lo que es el río Bravo, ¿verdad?, que han habido muchos ahogados. Estamos próximos a un viaje, yo y mi hija, entonces por eso hemos decidido tener un poquito de conocimiento por aquello
te encontrás en el agua, estás en peligro, al menos tener un poquito de conocimiento de cómo podernos defender. He tenido que, desgraciadamente, ver gente conocida y conocida o conocidas de familiares que han regresado muertos. Me da tristeza, miedo, son tantos los sentimientos encontrados que uno siente, pero igual vamos por un sueño y pues para darle un mejor futuro a la familia. Miren, ustedes nunca hagan eso. Ustedes que están en Nicaragua, nunca hagan eso. No vayan a tomar clases de natación ni... No hagan eso. Entiendo que hay asfixia y es natural pensar en cómo puedo salir de este problema. No tengo trabajo, tengo deudas, lo perdí todo, sí. Pero no vayan a tomar clases. No es lo mismo lo que ustedes se meten a una piscina que les está supuestamente enseñando a pasar, que también es otro negocio. Porque están poniendo en riesgo su vida de verdad. No hagan eso. De verdad, suena contradictorio porque van a decir, bueno, pues, y si vos estás tranquilo, allá no se trata de eso. Se trata de resguardar la vida. No queremos más Calixtos. Ven ustedes el video de Calixto es algo que te deja sin aliento, porque ves cómo se ahoga y nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. No es lo mismo esa piscinita en la que están tirando de agua y se aparecía, hace esto. No es lo mismo. Un río es otra cosa. No hagan eso nunca. Por favor, no agarren vara, como decimos en buen nicaragüense. Eso no lo hagan. Hay gente que es experta nadando y que ha perdido la vida en el río Bravo. No hagan eso. De verdad que no. Esa imagen, no sé si la busca doña Dickel, por ahí la imagen de los nicaragüenses agarrados de la cuerda. Por lo menos 20, 25 nicaragüenses amarrados de una cuerda. Pasaron el río. Amarrados de una cuerda. Procurando que nadie se soltara. Eso tampoco es una garantía. ¿Verdad? Porque la naturaleza es la que dispone en ese momento con la fuerza de la corriente, con la profundidad y el aguante que puedas tener, aunque estés en un grupo, difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Vamos a ver si nadie que él puede mostrarnos nada más la fotografía, porque ha sido impactante. Y después de que pasaron el río, oraron. Y lógicamente que darle gracias a Dios porque salir vivo de ese río que a veces está más tranquilo, a veces está más violento, a veces está intermedio. Yo no recomiendo nunca hacer eso. Nunca. No agarren el cuento de que yo te enseño a nadar y así es el río. No sé, más de 20 nicaragüenses que estaban todos amarrados a una cuerda y decidieron presentarse ahí frente a las aguas, pasarlo y lograr alcanzar la orilla nuevamente y ver qué se puede hacer acá. Pero de nuevo, ya estando aquí, viene el otro proceso. Ahí está la fotografía en materiales para que usted la vea, tenga a la vista usted esta imagen que es realmente conmovedora también. Grupo de nicaragüenses pasando
siendo solidarios también, pero eso no significa que a todos les va a ir de la misma manera. Esta es una bendición porque no perdió la vida a nadie, pero no es una garantía. No es una garantía y hay que saber, vean ustedes, vienen amarrados con una cuerda. Y de nuevo hay partes del río que son más profundas y que no hay cuerda que te pueda salvar. Vean ustedes, todos nicaragüenses. Todos nicaragüenses. Imagen dramática, eso es una imagen que en sí sola encierra el drama de nuestra Nicaragua, nuestros migrantes, en la lucha por la supervivencia, en la lucha por un mejor presente y futuro. Y es cierto que migración ha habido siempre, pero ustedes ven los números y más de un cenutrio coprófago va a decir, ahí pues eso no es nuevo, no. Los nuevos son los números que tenemos a partir de los últimos 4 años. Si no, vean, en el caso de los nicaragüenses, en amarillo son 2022. Vean, 2020 en plomo, en azul 2021, 2022 en amarillo. Y vean, adultos no acompañados, nicaragüenses, la de la derecha, 60.959 en el 2022, en lo que va del 2022. En 2021, en 2022, en 2020, ¿cuántos fueron? 1.637. Y en el 2021, 29.404. Adultos no acompañados. Individuos en unidad familiar, es decir, una familia. En el 2020, ¿cuántos fueron? 534. En el 2021, 16.511. Y en el 2022, 18.772. Menores no acompañados. En el 2020, 117. En el 2021, 1.925. En lo que va del 2022, 1.592. Menores acompañados. En el 2020, 3. En el 2021, 4. Y en lo que va del año, el 2022, 4. Vean los cubanos. Adultos no acompañados. En amarillo, 60.691 en este año. ¿Cuánto era en el 2020? 11.907. En el 2021, 31.088. Los adultos en unidad familiar, en el 2020, 1.437. En el 2021, 7.552. Este año 2022, 17.981. Los menores no acompañados, en el 2020, 57. En el 2021, 32. Este año, menores no acompañados, 228. Y los menores acompañados, 2 en el 2020, 9 en el 2021 y 3 en lo que va del 2022. Los nicaragüenses que han sido detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos por demografía, ustedes ven ahí, en el 2020, 1.637, en el 2021, 29.404, en el 2022, 60.959. En el caso de los que individuos de unidad familiar, 534 en el 2021, en el 2020, perdón, 16.511 en el 2021 y en lo que va de este año 18.776. Y así van los menores de edad. Todo esto, la fuente es Expediente Público, un trabajo extraordinario que han hecho. Y aquí están los nicaragüenses que venían amarrados de la cuerda orando después de haber pasado el río. Imágenes definitivamente que duelen. Duelen y muchísimo, definitivamente. No, hombre. Tanto Díaz-Canel como Ortega y la patibularia están felices que se vayan. Porque se quitan de encima a los opositores que los incomodan tanto. Se vienen para acá y comenzamos a mandar billetes.